¿Alguna vez han escuchado que el clima está loco? Pues bueno, existen días que hacen que realmente pensemos eso. En la mañana, por ejemplo, puede amanecer con lluvia y cargamos con paraguas, chamarras y de repente a mediodía pues sale el sol. Y otros días, por ejemplo, pareciera que tenemos las cuatro estaciones del año. Entonces, sí, efectivamente parece que está loco. En este video lo que vamos a ver es que pues el clima no está loco y necesitamos conocer algunos conceptos importantes para hablar de un problema que está ocurriendo a nivel mundial y que se conoce como cambio climático. Para poder entender esta problemática, primero es necesario identificar la estructura de la atmósfera, cuáles son sus principales funciones. Una vez que la conozcan, identificar la relación que existe entre la atmósfera y lo que serían el clima, para que después entiendan cuáles son las verdaderas causas del cambio climático y cuáles son esos efectos que provoca el calentamiento global. Y bueno, pues nosotros tenemos que en el sistema solar no estamos solos, hay muchos planetas, la mayoría de ellos con su atmósfera particular y bueno, todos tienen, bueno, la mayoría tienen en común que están rodeados de una capa gaseosa, es a lo que nosotros le llamamos atmósfera. Sin embargo, nuestra atmósfera es particularmente especial porque gracias a su composición se ha facilitado un fenómeno asombroso que es la vida. Nuestra atmósfera está constituida principalmente por dos elementos de la tabla periódica, el nitrógeno y el oxígeno. Entre ellos dos abarcan aproximadamente el 99.9% y el 99%, perdón, y el 1% restante está constituido por otros gases, como gases nobles y unos gases que se conocen como gases de efecto invernadero, de los cuales vamos a hablar más adelante. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de estar fuera del espacio, nos daríamos cuenta que la atmósfera, a pesar de tener una dimensión de aproximadamente 500 o 600 kilómetros de ancho, la realidad es que es una capa finita que rodea el planeta. Si pudiéramos utilizar una analogía, podríamos observar, por ejemplo, una cebolla y la última capita que rodea la cebolla es lo que equivaldría a nuestra atmósfera. Es impresionante. Bueno, pues esta atmósfera tiene un conjunto de gases que no están distribuidos de manera equitativa y esto ha permitido que los científicos clasifiquen esta atmósfera en 5 capas principales. En este esquema que les presento, voy a hablar de manera muy general de los fenómenos y las características que presentan cada una de las capas con el objetivo de identificar las funciones de la atmósfera. La primera capa es la que se conoce como troposfera y es la que abarca los primeros 10 kilómetros, algunos autores reportan hasta 16 kilómetros, esto dependerá de la fuente que ustedes investiguen. Eh, pero, ¿qué es lo que tiene esta primera capa? En esta capa se encuentran aproximadamente el 75% del contenido de todos los gases. Después, las 4 capas restantes distribuyen este 25% restante de manera nuevamente desigual. Y la troposfera es importante porque aquí ocurren los fenómenos meteorológicos, es decir, la formación de nubes, corrientes de aire y precipitación, etc. Para tener una idea de cuánto es esta distancia de 10-12 kilómetros, es suficiente con que nosotros volteemos a ver el cielo y veamos a dónde vuelan los aviones. A esa altura es aproximadamente a donde se encuentra el límite de la primera capa. La siguiente capa, que es conocida como estratosfera, se encuentra a una distancia límite de 50 kilómetros de altura.
Y en esta capa, aunque hay menos gases, es importante señalar que a una altura de 30 kilómetros, que sería más o menos de aquí de la Ciudad de México a lo que sería Cuernavaca, por ejemplo, en línea recta, esa distancia nosotros vamos a encontrar una capa que es muy famosa, que se conoce como capa de ozono. El ozono, recordemos que es una molécula formada por 3 átomos de oxígeno, y la importancia de esta capa de ozono es que permite filtrar la radiación ultravioleta. La radiación choca con estas moléculas de ozono, eh, momentáneamente lo desordenan, pero rebotan y no pueden ingresar directamente a la superficie. La radiación ultravioleta es una radiación con mucha energía que tiene la capacidad de modificar la estructura no solo del ozono, sino también de otras moléculas importantes como por ejemplo el DNA, por lo que se entiende que la capa de ozono resulta un escudo protector muy importante. Desafortunadamente existen ciertos gases conocidos como clorofluorocarbonos que también altera el ozono y desafortunadamente no permite que se vuelva a reorganizar en forma de ozono, con lo cual se ha generado parcialmente una ausencia de esta capa, lo cual se conoce como agujero de ozono y que afortunadamente se está restableciendo. Bueno, eh, a esta altura nosotros podemos encontrar algunos globos meteorológicos y bueno, la siguiente capa abarca del kilómetro 50 al 80 aproximadamente, conocido como mesósfera. Esta capa tiene muchísimos menos gases, son elementos químicos que pesan menos y en esta capa ocurre evita que los meteoros lleguen o impacten la Tierra de manera agresiva, se deshacen y es lo que nosotros vemos como lluvia de estrellas, gracias a esta desintegración del material extraterrestre. Después, en la termósfera, que está a una distancia de 80 a 500 kilómetros, em, tenemos cada vez menos elementos, dentro de ellos sobresalen el hidrógeno y el helio, y la radiación solar llega de manera intensa, generando que estos átomos pierdan electrones, lo cual genera un fenómeno de ionización. Es por ello que en algunas ocasiones ustedes verán que la termósfera también es conocida como ionosfera. En esta capa, gracias a estos eventos electrónicos, se generan una iluminación particular que es la que se identifican como auroras boreales en ciertos puntos del planeta. Y bueno, finalmente, más allá de los 500 a los 600, 800 kilómetros, encontramos la exósfera, que prácticamente ya no hay gases. eh, a esa altura es donde podemos localizar los satélites artificiales que mandan los humanos. Y bueno, la importancia de estas capas es que funcionan como una especie de efecto invernadero. Seguramente ustedes recordarán en alguna ocasión que se han metido a un auto estacionado por mucho tiempo bajo del sol. Se acumula el calor de manera impresionante. Bueno, pues esto sucede porque el vidrio permite el ingreso de la radiación solar, pero al momento de querer salir, esta radiación tiene menos energía, entonces queda atrapada, incrementando la temperatura en el interior del auto. Pues algo similar ocurre en el planeta. El efecto de los vidrios lo realizan estos gases de la atmósfera y de ahí que a estos gases se le conozcan como gases de efecto invernadero. Existen diferentes gases de efecto invernadero,
pero destacan principalmente 5 tipos de moléculas dentro de ellos: el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el ozono, el dióxido de nitrógeno y el metano. Bueno, en este esquema estamos viendo cómo la radiación solar, alguna parte de ella rebota, otra parte es absorbida por la superficie terrestre, pero parte de la radiación no puede salir y queda atrapada en el interior de la Tierra. Este fenómeno es muy importante porque permite que la Tierra mantenga una temperatura estable durante el día y la noche. Si no tuviéramos una atmósfera con estas características, nuestro planeta tendría una diferencia en la temperatura durante el día y la noche, alcanzando temperaturas extremas. En el día podría alcanzar temperaturas cercanas a los 100 grados centígrados, mientras que en la noche quizá más allá de los menos 50 grados centígrados, por mencionar un dato. Entonces, bueno, muchas veces cuando hablamos de gases de efecto invernadero, pensamos que es algo nocivo, que es un invento del hombre y que es nocivo para el planeta, cosa que no es así. Los gases de efecto invernadero son tan antiguos prácticamente como lo es el planeta. Se deben no solamente a la actividad humana, sino que también han sido producto de la actividad volcánica y de los procesos naturales que ocurren en el planeta. Entonces, de manera general, tenemos que las funciones de la atmósfera es brindar una protección gracias a ciertas capas en las que, aunque no hay muchos gases, es suficiente para proteger a la superficie contra caída de impactos de meteoritos. Retiene y absorbe radiaciones peligrosas como radiación ultravioleta y rayos gamas, pero también es reguladora porque mantiene una temperatura que permite la existencia de la vida, permite que se den fenómenos meteorológicos en los que hay condiciones aptas para la vida, por ejemplo, la precipitación fluvial, el viento, etcétera. Y también existen gases importantísimos para el metabolismo, como el oxígeno. Pero bueno, a todo esto, ¿qué tiene que ver la atmósfera con el? Bueno, el planeta no solo proporciona gases que necesitan los seres vivos, sino que la atmósfera determina ciertos procesos físicos conocidos como tiempo y clima atmosférico. Bueno, aunque muchas veces escuchamos de manera indistinta hablar del tiempo y del clima, la realidad es que son conceptos distintos. Nosotros al inicio decíamos que el clima estaba loco, pero la realidad es que el clima es un conjunto de mediciones que tienen que ver con la temperatura y la humedad, y que este clima en realidad está determinado por lo que se conoce como tiempo atmosférico. El tiempo atmosférico es la medición de esta temperatura y humedad en un lugar determinado, en un tiempo breve, en 24 horas. Por lo tanto, no podemos decir que el clima es cambiante, porque el clima es el resultado de promediar el tiempo atmosférico en un periodo de 30 años. Entonces no podemos hablar de que el clima amaneció bonito y mañana amaneció feo.
en realidad estamos hablando de tiempo atmosférico. Existen diferentes elementos para medir el tiempo y el clima atmosférico. Dentro de ellos destacan dos, la temperatura y la precipitación, pero tenemos otros como la humedad, presión, etcétera. Y no solo depende de la posición del planeta, entre más cercano al ecuador, mayor temperatura, sino también de la altitud, de la distancia o lejanía de cuerpos acuáticos, por ejemplo el mar, o la cercanía con montañas o valles, entre otros. De tal manera que en el planeta nosotros podemos encontrar una variedad de climas que van a ser distintos dependiendo de su posición en el planeta, entre otras cosas. Entre más cercano al ecuador tenemos zonas más cálidas y acercándonos a los polos tenemos climas fríos. ¿Y por qué es importante mencionar la existencia de diferentes patrones climáticos? Bueno, pues porque resulta que el clima, con una temperatura y con una humedad específica, va a generar ambientes propicios para que se dé la vida y para que haya diversidad en esta vida. Entonces, entre más cercano estemos al Ecuador, vamos a encontrar zonas con temperaturas cálidas, pero también con presencia de humedad y eso va a generar mayor biodiversidad que, por ejemplo, en zonas cálidas, pero sin humedad, como lo sería en los desiertos. ¿Y todo esto que tiene que ver con cambio climático? Bueno, pues resulta que los seres humanos hemos estado alterando la constitución de la atmósfera y con ello estamos alterando el clima. ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático, de acuerdo con algunos autores, es todo aquel cambio que ocurre en el clima a través del tiempo y que puede ser resultado no solo de las actividades humanas, sino también de la variabilidad natural. Y el cambio climático, al igual que el efecto invernadero, muchas veces pensamos que es nocivo y que es producto de las actividades humanas. No, el cambio climático también ha sido, han habido cambios a lo largo de la historia del planeta en diferentes ocasiones. Han existido de manera importante 5 cambios climáticos a lo largo de la historia del planeta que coinciden con las extinciones masivas de las que, bueno, merece la pena hablarlo en otra sesión. En esta gráfica se observan este incremento y descenso de la temperatura. Sin embargo, actualmente estamos viviendo o presenciando un cambio climático y la manifestación de este cambio climático está asociada a un calentamiento global. Como vimos en la gráfica anterior, también podemos encontrar descenso de temperaturas asociadas con glaciaciones, pero en este caso está incrementando la temperatura y esto se ha atribuido y hay evidencia de que han sido producto de las actividades. Ahora, debido a que todos los elementos de este sistema están relacionados, ya podemos comprender que si las actividades humanas incrementan la concentración de uno de los gases de efecto invernadero importantes como el dióxido de carbono, entonces al haber un mayor aumento de estos gases GI, pues habrá mayor cantidad de calor producto del efecto invernadero, lo cual va a generar un cambio en la humedad atmosférica y en la temperatura y con ello, pues definitivamente se va a alterar el clima. No todos los países contribuyen de manera idéntica en la emisión de estos gases GI. En este esquema podemos observar que las principales potencias son las que por su actividad económica e industrial arrojan mayor cantidad de dióxido de carbono. México contribuye con una cantidad mínima
Sin embargo, se encuentra colocado dentro de las primeras 15 posiciones, por lo que es necesario que reconozcamos este problema como parte de nosotros para ofrecer una solución. ¿Cuáles son las evidencias del cambio climático? En estas gráficas se sobreponen dos mediciones que tienen que ver con la concentración de uno de los gases, que sería el dióxido de carbono, y la temperatura. Entonces, se ha visto que justamente a partir de la revolución industrial, la emisión de dióxido de carbono comenzó a incrementar, está en línea azul, y justamente coincide con el incremento de la temperatura. Esta imagen es más reciente y tiene mediciones de las temperaturas tomando en consideración el 2020. La temperatura de la superficie del planeta está incrementando y aunque se inició con un incremento de 1 grado centígrado, actualmente se están alcanzando 2 grados centígrados. Recordemos que estas gráficas están mostrando el incremento promedio de la temperatura del planeta y no y aunque pareciera que es muy poco 1 grado centígrado o 2 grados centígrados, pues quién no ha visto, por ejemplo, en la Ciudad de México que un día amanece con 10 grados centígrados y en la tarde tenemos 25 grados centígrados, entonces hay una diferencia de 15 grados. El problema es que aquí así como ocurre en la Ciudad de México, esto puede estar ocurriendo en otras partes del planeta. Entonces, este promedio que se saca, en realidad, aunque parezca mínimo, la realidad es que nos está señalando los cambios drásticos que están ocurriendo en otras partes del planeta. Esto trae como consecuencia que en los polos haya un incremento de temperatura que genere el derretimiento, incremente la superficie de agua en el mar y con ello se generen mayores movimientos, mayores corrientes, con más genere diferentes precipitaciones en el planeta. Esto acarrea que en lugares donde antes llovía con poca intensidad, ahora no llueva y genere mayor sequía. En otros lugares en donde su precipitación era normal, por decirlo de alguna manera, ahora pueden llegar a caer lluvias torrenciales. Esto ha generado que se provoquen eventos que son conocidos como eventos extremos. Estos eventos extremos son fenómenos que tienen valores extraños en la precipitación y en la temperatura, pero estos eventos extremos también son normales y también ocurren, aunque con poca frecuencia, ocurren cada 20, cada 50 o inclusive hasta cada 100 años y generan inundaciones, ondas de calor, ondas gélidas, sequías, entre otros. El problema es que estos eventos extremos actualmente están ocurriendo de manera más constante o con mayor intensidad. Bueno, con esto termino el video. Es importante que ustedes recuerden los conceptos más importantes de este tema para que en un futuro podamos comenzar a hablar sobre posibles soluciones. Los conceptos a recordar serían atmósfera, capa de ozono, gases de efecto invernadero, clima, efecto invernadero, calentamiento global y eventos extremos.